van a ser causadas principalmente por temas religiosos, ¿no? Y él hace una relación de lo que pasa con Irak, con el tema de Osama Bin Laden, que es el pretexto de Estados Unidos para invadir Irak y es el pretexto de Estados Unidos para poder avanzar en distintas zonas y generar enfrentamientos bélicos a partir de a partir de un pretexto que tiene que ver con un fundamentalismo religioso, ¿no? Que es el que se puede ver en países como Irak, ahora lo que pasa con Israel, ¿no? Todo tiene que ver, todo está relacionado con un fundamentalismo religioso. Eh, a esta propuesta de Huntington vamos a ver al finalizar casi o en la segunda parte de la presentación cómo Kung y Ramírez hacen una propuesta humanística casi relacionada con el catecumenado, ¿no? Donde es clave para que haya paz en el mundo, un diálogo interreligioso, ¿no? Un diálogo que tomen, Kuhn lo hace desde una visión teológica eh, más menos exegética, sin embargo, o más exegética en realidad, y Ramírez hace el mismo planteamiento desde una religiosidad, si se quiere, popular de acá, desde América Latina, ¿no? Entonces, la idea es que esta es la introducción, pero la idea es que a la medida que vamos leyendo, nos vamos haciendo algunas preguntas de opción múltiple y vamos encontrando posibles preguntas que puedan hacerles durante su examen y encontremos también, y están marcadas las respuestas. Esa va a ser la dinámica de esta presentación, ¿ya? Entonces, preguntas que pueden aparecer en este porque yo he ido agarrando un trozo de lectura, he ido haciendo las preguntas para que no se acumulen todas, ¿no? Entonces, en esta primera parte introductoria, la pregunta podría ser, ¿qué tipo de conflictos predijo Huntington para el siglo XXI? Y las opciones pueden ser conflictos económicos, conflictos culturales y religiosos, conflictos políticos, conflictos ambientales, y él habla de conflictos culturales y religiosos, ¿no? Por todo lo que hemos hablado antes. Uno, porque la religión, él dice que siempre ha estado, el hombre siempre ha creído en algo por encima de él, y el defender ese pensamiento hace que las culturas choquen, ¿no? Una segunda pregunta, ¿qué enfoque ético y humanista propone Kuhn para abordar el desarrollo y el diálogo interreligioso? Un enfoque exclusivamente político, un enfoque exclusivamente religioso, un enfoque combinando el diálogo interreligioso y la ética, un enfoque que ignora la religión. Definitivamente él plantea un diálogo interreligioso y ético, ¿no? Interreligioso para que las religiones conversen y sean tolerantes con su creencia y desde esa tolerancia respeten la creencia del otro, ¿no? Ahí aparece la parte ética, ¿no? El conflicto para él es que la religión o la creencia de uno no respeta los valores del otro. Entonces, esto ha existido desde siempre, lo plantea él, y eso hace que no respetemos a la otra persona y a la creencia de la otra persona. Lipovetsky, que aparece en este momento, no, nos habla de cómo la sociedad moderna ha evolucionado hacia una cultura del individualismo, la libertad y la búsqueda de la felicidad personal, en detenimiento de las normas y valores tradicionales. También aborda temas como la influencia de la tecnología, la globalización y la hipermodernidad en la transformación de la ética y la moralidad. Él Para él en este libro, ¿no? Que no están los enlaces, pero esa parte se me fue, ¿no? Él, fíjense que él
todo lo que está hablando Kuhn lo lleva a un periodo más moderno, totalmente individualista y obviamente que hace perder el sentido y el sentido de lo religioso, y eso también genera conflictos entre una sociedad y otra sociedad, ¿no? Habla de un sentido de la libertad totalmente individualista y un sentido de una búsqueda de felicidad personal, lo que también ha creado un conflicto porque hay un mundo que cree, ¿no? Un mundo que cree que eh, ya tiene una determinada edad, y hay un mundo emergente donde no le interesa mucho la religión, donde no le interesa mucho el tema de los valores. Es como ahora cuando hablamos, en realidad tiene que ver con eso, es cuando hablamos de lo que son migrantes y los que son nativos digitales, ¿no? Si nosotros preguntamos a los nativos digitales, todo le aburre, no les interesa, si no tienen una familia que inculca valores, no les interesa conocer sobre Dios, conocer sobre valores, eh, por lo tanto no hay un respeto ético, no hay un respeto moral hacia la otra persona. No podemos ver eso en los videos, en el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver cómo para poder nosotros lograr de que los chicos se muevan, tiene que haber o nos acompañen a nosotros, tiene que haber alguna motivación que a veces suena hasta a un condicionamiento o un chantaje, ¿no? Pero somos nosotros mismos los que le damos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? El mismo avance tecnológico es lo que hace todo esto. Pero no es algo que esté inmerso y que lo vamos a ir viendo en la reflexión, no es algo que va a hacer que nos alejemos de un mundo religioso, ¿no? Porque siempre ha habido esa crisis de religiosidad y nuevamente ha existido y ha renacido la religiosidad porque el ser humano por naturaleza cree en algo o en alguien. Eh, el análisis sociológico de Huntington se enfoca en la tesis del resurgimiento religioso en Occidente y en el mundo globalizado. Huntington sostiene que la causa más obvia del resurgimiento religioso es el proceso de modernización social, económica y cultural que se difundió en la segunda mitad del siglo XX. Esto nos dice él en la lectura. Esto llevó a la ruptura de las fuentes de identidad y sistemas de autoridad tradicionales, lo que generó una necesidad de nuevas fuentes de identidad y moralidad. La religión, ya sea moderada o fundamentalista, satisface estas necesidades al proporcionar un sentido de identidad y finalidad. Es interesante lo que dice él, ¿no? Y lo podemos ver que a veces ante un montón de crisis de antivalores, cuando caemos de manera profunda y ya nuestra vida está perdiendo sentido, nuevamente nos agarramos, nuevamente encontramos, empezamos a volver a darle sentido agarrándonos de esa persona a la que llamamos Dios, y para eso empezamos a acercarnos a alguna religión y volvemos a creer en algo o volvemos a creer en algo, en alguien. Y a veces ese creer en algo o en alguien hace que nos aferremos a una práctica religiosa que puede ser fundamentalista, ¿no? Porque son las religiones fundamentalistas lo que realmente siguen, así sean pocos o sean muchos, ¿no? Siguen manteniéndose en la tradición con mucha fuerza. Entonces, esto es como si lo vemos si vemos la dialéctica de Hegel, es como Hegel que habla de una tesis, antítesis y una síntesis, ¿no? Siempre hay una crisis en su dialéctica, y esa crisis que existe, luego cuando resurge con más fuerza. Entonces, es importante el resurgimiento religioso porque es lo que le va a dar al mundo que puede estar ahora caótico, que puede ser la causa de todos los conflictos, ¿no? Es la misma religión la que le va a ir dando solución a todo esto a partir de de un volver a la fuente, ¿no? De un volver a la fuente y de volver a creer.
Entonces, cuando hablan de esto, hablan de un concepto que tiene que ver con la palabra biodesarrollo, que es el punto de partida del libro, ¿no? El biodesarrollo entendiéndose, entiéndase el desarrollo de la vida en general y por ende la humana. Esta está íntimamente ligada a las concepciones sociales, religiosas y culturales. Muy probablemente así siempre ha sido y así será, dice el texto. Simplemente la historia ha mostrado que para no repetir errores es necesario conocerla y reconocerla en el valor del otro eh, y en la diferencia del otro. Es decir, hablar de biodesarrollo ante una crisis mundial, ante una crisis cultural, una crisis social y una crisis de deterioro del mundo, del medio ambiente, pasa por el alejarnos, por un lado, de las religiones y por los conflictos que generan las religiones, ¿no? Las religiones porque las sociedades tienen religiones, las culturas han ido avanzando, han ido creciendo a partir de una práctica religiosa y por lo tanto él pretende que el cuidado de la vida, entendiendo que la vida no solamente es el ser humano, sino que es el ser humano y toda la naturaleza, tiene que pasar por por un diálogo, por un análisis, una reflexión, donde no solamente se hable de lo social, lo cultural y lo tecnológico, y se deje a un lado la religión, casi como que no podemos ir a misa o no podemos ir al culto, y en el culto olvidarnos que los conflictos sociales y los conflictos culturales los ocasionan seres humanos, personas que creen en algo, que creen en alguien, y que pareciera que lo dejan solamente para ese momento, ¿no? Tiene que ser parte del salir de la crisis, del entender que la vida, quien vive esa vida, que es el ser humano, tiene estas dimensiones, lo social, lo religioso y lo cultural. Entonces, un primer título que aparece con un TikTok es el choque de las civilizaciones y la nueva cultura emergente, ¿no? Él dice que el siglo XXI será el siglo de las guerras de la cultura, enraizadas principalmente en cuestiones étnicas y religiosas. Y lo dice así, ¿no? En este nuevo mundo, los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán los que se produzcan entre clases sociales, ricos y pobres u otros grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales. Dentro de las civilizaciones tendrán lugar las guerras triviales, conflictos étnicos. Este panorama no es alentador para el futuro de la humanidad, pero se puede preguntar si estos conflictos no han sido parte del destino histórico de todos los pueblos y naciones durante el desarrollo de la humanidad. Claro que sí, claro que sí, estos han sido conflictos, los conflictos triviales, ha habido una Grecia, ha habido una Roma que ha querido, a partir de a partir de creerse que es que tenía, que era la mejor civilización, que era la civilización que tenía el Dios que lo cuidaba, que lo protegía, ¿no? Que tenía su forma, su propia identidad, ha querido apoderarse de todo Occidente, ¿no? Y esto es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Y lo vemos con el conflicto de Rusia, siempre lo hemos planteado con el conflicto de Estados Unidos. Eh, entonces, él dice que no es una guerra no es la guerra que normalmente se puede dar dentro de una sociedad mismo, ¿no? La que genera la crisis, ¿no? La crisis que puede estar viviendo Bolivia, ¿no? La crisis económica, la crisis de estar sin empleo, la crisis de estar sin posibilidades de satisfacer las necesidades principales, el tema de salud. Esa crisis que viven los pueblos no es solamente causa de la realidad de ese pueblo en sí, sino es un conflicto más globalizado y tiene que ver ese conflicto globalizado con las creencias, ¿no? Con la fe, porque él plantea, al hablar de los conflictos étnicos,
en los principios y los valores que puede tener una comunidad. Entonces, ¿qué tipo de conflictos predice Huntington para el siglo XXI? Conflictos económicos, conflictos culturales y religiosos, conflictos políticos, conflictos ambientales. Él, ya lo hemos escuchado, habla de conflictos culturales y religiosos. Las culturas entran en crisis y la religión es la causante de los conflictos, ¿no? Él dice eso, ¿no? La religión genera conflictos porque los musulmanes creen a su manera y generan guerra, los católicos no dejan de tener su forma, hablan de paz, pero hablan de una paz que no es dialogada con las otras culturas. Entonces él dice, no, si hay un papa de los musulmanes, si hay un representante de las distintas religiones, son esas personas las que caminan hacia la guerra. Entonces los primeros que deben sentarse a conversar son estos líderes, ¿no? ¿Qué tesis Huntington se refiere a la relación entre la globalización y la cultura? La globalización es una fuerza para la conflictividad y la división. Claro, en un mundo globalizado donde él dice eso, ¿no? Si la globalización, podemos ver la globalización es una fuerza para la paz y la prosperidad, la globalización es una fuerza para la conflictividad y la división, la globalización no tiene relación con la cultura, la globalización es una fuerza neutral. Él plantea que en este momento la globalización, tal como se la vive, es una fuerza para la conflictividad y la división. Podríamos decir que debería ser una fuerza para la paz y la prosperidad, pero él dice no. La globalización, lo que más se ve son los conflictos. De lo que más se habla, lo que más se genera son crisis porque hay una lucha de poderes. Y en la medida que los que tienen el poder dividen y crean conflictos, ellos siguen manejando el poder. Y ese poder que no lo manejan los líderes religiosos, lo callan, lo miran, pero no lo utilizan la globalización como una fuerza para la paz y la prosperidad, ¿no? Por eso él dice, por eso la respuesta a esta pregunta es la B, ¿no? Lo que ocurre en la realidad no es que la globalización es una fuerza para la paz y la prosperidad. No ocurre eso, ¿no? Sino al contrario, todo lo contrario, genera conflicto y división, pero sí debería ser tomada como una estrategia para lograr la paz y la prosperidad. La tesis de resurgimiento de lo religioso como fuente de conflicto o su posible interpretación como fuente de unidad. Él dice que lo religioso en Occidente y en el mundo globalizado, ¿no? Y se agarra de Cox, ¿no? Habla de que las religiones en general y en particular el cristianismo afirman que en realidad la religión, lo que venimos diciendo hace rato, ¿no? En vez de generar unidad, ha ido generando conflicto, ¿no? Por la forma en que eh, en las distintas culturas, las distintas formas de creer, ¿no? Las distintas formas de creer no permite que eh, una religión en un contexto cultural sea recibida de la misma manera que en la otra, ¿no? Y Martínez más adelante lo va a hablar cuando hable de religiosidad popular, cuando dice que ¿por qué no mirar la religión que hay en América Latina y no entenderla? ¿Por qué no tomar en cuenta la religión? ¿Por qué crear una crisis en los pueblos que creen, pero creen a su manera? Él cuando habla del resurgimiento de lo religioso como fuente de conflicto, no. Él dice que mientras vayan habiendo distintas prácticas religiosas, ¿no?
estas prácticas religiosas no permiten relacionarse con las otras religiones o con las religiones tradicionales. Y esto lo único que hace es crear más conflicto, ¿no? Entonces, pareciera como si fueran microcosmos, pero que no se relacionan, ¿no? No permiten una relación y obviamente esto crea más conflicto, ¿no? En realidad, entonces, si la religión debemos verla como una fuente de unidad, que debería ser una fuente de unidad, religión universal, la religión católica, religión universal, eh, no ocurre esto. Él dice que no ocurre esto y que esto sigue generando conflicto. Casi es como cuando eh, vemos que hay una iglesia aquí y a mí me pasó hace poquito, una iglesia sonaba o una capilla sonaba la música y a 20 metros estaba la otra y sonaba la música y era ahí a quien se haga más bulla, ¿no? eh, Cuando a lo mejor la práctica de un catecumenado, ¿no? Podría haber hecho de que los fieles de esa zona hayan podido compartir su creencia y además hayan podido poder practicar sus valores que realmente tenga un sentido para la comunidad, pero no sé si a ustedes les ha pasado esa experiencia o les pasa esa experiencia de que suele haber eso, ¿no? Que lo único que hace es crear conflicto, ¿no? El hermano, el pastor, el cura, ¿no? Que en vez de de tolerarse o en vez de relacionarse, son intolerantes, ¿no? Él en este libro habla de la tesis de entonces de lo religioso y sostiene que esto lo habíamos visto. ¿Qué es lo que permite si esto es permite que se rompa la fuente de identidad, ¿no? ¿Qué quiere decir que se rompa la fuente de identidad? Que obviamente yo empiezo darme cuenta de que la religiosidad que practico no es la que realmente quiero, ¿no? Y él utiliza acá un ejemplo interesante, ¿no? Eh, Él dice que el hombre que vive en el campo empieza a venir a la ciudad y cuando empieza a venir a la ciudad, me parece interesante su planteamiento, eh, no es lo mismo la práctica que tenía en el campo a la que tiene en la ciudad. Él ha salido de allá y está totalmente desorientado y él quiere creer y cree y empieza a buscar ante esa desorientación, empieza a buscar una nueva forma de práctica religiosa. Entonces empieza a buscar una identidad y una moralidad que realmente le permita estar satisfecho, encontrarse nuevamente con la fe y hacer una práctica de religión que le permita sentirse bien, ¿no? Me parece interesante a mí eso y tiene que ver a lo mejor, no sé si con la religiosidad popular, pero sí tiene que ver con eh, cómo las personas que salen, porque él habla hace referencia a una idea que a lo mejor es de años atrás, ¿no? De muchos años atrás, de cómo el campesino al salir del campo y venir a la urbe, se encuentra con una forma de vida, ¿no? Con más antivalores, ¿no? Y entonces él se encuentra perdido y necesita abrazar porque él tiene unos valores, tiene unas creencias, tiene una cultura y necesita abrazar nuevamente la religión, pero entra en una crisis, ¿no? Entra en una crisis de identidad. La religión como fuente de identidad y conflicto es lo que estaba diciéndoles ahorita, ¿no? Como los choques de culturas, ¿no? Los choques de culturas que son motivados por la religión. Yo tengo claro en mis tías, en mi madre, ¿no? Que han venido del campo y ellos, por ejemplo, lo primero que hicieron fue buscar una iglesia donde poder continuar
practicando su religiosidad sabiendo de que sabiendo de que a ellas les gustaba rezar el rosario desde temprano, rezarlo en la noche, o el tema de las novenas, ¿no? De que cuando fallece alguien, buscan a la señora, que ya no hay muchas que siguen haciendo el novenario como antes. Ese choque, ¿no? De esa cultura con la que ahora emergen, genera un conflicto de identidad que a las nuevas generaciones les hace decir: yo no creo en este Dios, en esta religión fundamentalista de ustedes. Entonces tiene que haber un resurgimiento religioso, y para eso es importante el diálogo y la unidad. Y en este pequeño ejemplo que les decía, de que lo que genera el alejamiento de la religión y lo que genera el conflicto tiene que ver cuando no hay tolerancia, ¿no? Y para eso es importante el diálogo, ¿no? Donde es importante que nos conozcamos, nos respetemos y que se pueda colaborar para construir un mundo mejor, de justicia y de paz, dice él, ¿no? Entonces aparece la palabra holismo, ¿no? La palabra holismo, que ya sabemos que es el significado es un todo, ¿no? Y efectivamente, él plantea de que eh, este diálogo y esta unidad, ¿no? Permita que haya una comunicación de toda la diversidad que existe, ¿no? Y que haya una cooperación para el cambio, pero para un cambio de tolerancia, donde se tolere, se respete, se acepte a la otra religión, se acepte a la otra forma de practicar la religión, y se pueda de esta manera convivir. Por lo tanto, ahí empieza el planteamiento de su tesis, ¿no? Puede haber una salvación del mundo si se da esto. Puede haber una salvación del mundo porque va a haber un resurgimiento de lo religioso a partir de una oportunidad de integración humana, no de conflicto, ¿no? La religión, que hasta aquí lo planteaba como el conflicto, la principal causa de conflicto, de guerra y de destrucción del mundo, si empiezan a sentarse y empiezan a ver los distintos puntos, eh, que, los distintos puntos que pueden hacer que se salve al mundo, y para eso es importante el diálogo entre las religiones. Para eso es importante reconocer la diversidad de las creencias y de la práctica religiosa, y entre todos ceder y luchar y cooperar para el cambio. Entonces, aquí algunas preguntas que podemos hacer de opción múltiple. Una primera sería: ¿qué proceso es considerado la causa más obvia del resurgimiento religioso según Huntington? Y él habla la secularización, la modernización social, económica y cultural, la globalización, la tecnología. Es la modernización social, económica y cultural. ¿Por qué? Porque es importante que que la sociedad actual que no puede ser cerrada, ¿no? Que tiene que abrirse, porque una sociedad y una cultura debe entrelazar relación con las otras sociedades y las otras culturas, porque efectivamente vivimos en un mundo, si se quiere, globalizado, pero tiene que ser una globalización que permita entender que el tema económico es importante, pero es importante en la medida de que nos vamos modernizando y las sociedades y las culturas van avanzando y van desarrollándose para bien. Entonces, en la tesis de él, el, el resurgimiento religioso, el diálogo religioso tiene que ser a partir de una modernización social. Entonces hay que dejar los conceptos antiguos sobre lo que es ser una sociedad, sobre lo que es una tradición cultural y sobre lo que son las prácticas
económicas destructivas en deterioro de las otras sociedades y de las otras culturas y de la vida, ¿no? ¿Qué función cumple la religión según Huntington? Proporciona una forma de resistencia a la modernización, satisface las necesidades de identidad y moralidad en un mundo en cambio. Fíjense que ante toda esta mirada que se plantea totalmente negativa de lo que ha venido siendo la religión, él plantea que la religión es la oportunidad y es la posibilidad, ¿no? Porque todas las personas que creen, ¿no? Se siente, una persona creyente tiene una identidad, se siente identificado consigo mismo, se encuentra consigo mismo y se encuentra con esa práctica religiosa, sea Dios, sea, como lo dijimos hace rato, sea Yahvé, sea Jehová. Lo importante de esto es que él se entiende, se siente identificado, tiene, eh, por lo tanto, tiene unos valores morales, ¿no? Y él trata de aplicar esto, trata de vivenciar esto, ¿no? En el mundo, entendiendo que el mundo está en un proceso de cambio, pero ese cambio, él lo vive a partir de ir satisfaciendo sus necesidades morales y eso lo encuentra en la religión, ¿no? Eso lo encuentra en su práctica religiosa. Es decir, ante un mundo de cambios violentos, de cambios continuos, ¿no? Una modernización que ya nos va a hacer transportarnos de aquí, de la Tierra, a otro planeta. Él dice, la religión, por más que ya podamos hacer esto, va a ser la que no le permita al ser humano perder su identidad y perder la práctica de los valores para que este mundo que sigue cambiando se siga manteniendo y lo podamos seguir preservando. Por eso tiene que ser importante que la religión, la práctica religiosa y el diálogo religioso se vaya haciendo una realidad. ¿Cuál es la causa principal del resurgimiento religioso? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. La segunda tesis habla de el universalismo occidental como forma de choque de las civilizaciones. Él dice que el universalismo occidental es peligroso porque se basa en un espejismo de la centralidad de Occidente en la historia universal. Huntington sostiene que el universalismo occidental puede llevar a una gran guerra entre estados centrales de diferentes civilizaciones a la derrota de Occidente. La cultura occidental ha sido dominante en la historia desde la Grecia clásica hasta la expansión del cristianismo y del catolicismo. Sin embargo, también hay una tesis del universalismo oriental como la expansión del Islam en Occidente. Él en esta tesis plantea que el que Occidente siga con esa mentalidad de que tiene que ser invasiva, ¿no? Y siga avanzando a querer dominar todo el planeta, si se quiere, siga queriendo expandirse, lo que va a hacer es que aparezcan pequeños, ¿no? Empiece a haber una expansión de las pequeñas civilizaciones, ¿no? De pequeños grupos que van a empezar a crecer, van a empezar a crear cuerpo y van a empezar a, a generar un caos que va a ir deteriorando el poder de Occidente, ¿no? Y cuando habla del poder de Occidente se refiere a Estados Unidos, se refiere a, a los países de Europa que dominan el mundo, porque él plantea de que están en la medida que van avanzando contra y creyendo que van dominando, van perdiendo poder porque quieren abarcar todo. Y en ese abarcar todo no se dan cuenta que están emergiendo culturas, ¿no?
pueblos que se están preparando también para generar luego eh, el deterioro de Occidente. Entonces, él habla ahí de que esto no es algo nuevo, ¿no? Y hace el ejemplo de Grecia, también nombra a Roma, ¿no? Como de como en este pensamiento político o geopolítico de expandirse por todo el mundo, fueron perdiendo fuerza y fueron haciendo que los pueblos que eran sometidos empiecen a crecer y empiecen a, a crearle crisis y empiecen de a poco a debilitarlo a Roma, ¿no? Y a Roma le pasa antes lo mismo con Grecia, ¿no? Entonces, en esta tesis él plantea eh, como puntos clave que universalismo puede ser peligroso, porque como lo hemos dicho, se basa en algo que es un espejismo, que no puede ser, que no se va a dar, no podemos hablar de que eh, va a haber un dominio total por parte de Occidente, ¿no? Y un dominio total de las civilizaciones por parte de Occidente. Ya lo hemos visto, lo de Grecia, ¿no? Y habla de un surgimiento del universalismo oriental, ¿no? Y ahí habla de un surgimiento de una expansión del Islam hacia Occidente. Lo que está haciendo, ¿qué es lo que plantea él entonces? Que el hecho de que Occidente quiera expandirse por todo el mundo, lo único que está haciendo es que estas otras culturas, como la del Islam, sean las que estén saliendo y de a poco estén entrando a Occidente. Si nosotros, y tiene mucha razón, ¿no? Si nosotros miramos, eh, yo puedo hablar del año 92, que fue la primera mezquita que se vio acá en Santa Cruz, que queda, todavía sigue existiendo, pero era pequeñita. Ahí habitaba el obispo, estaba por el tercer anillo y entre la avenida Guapay y la avenida Virgen de Cotoca. Y nosotros podemos, y era a lo mejor raro ver musulmanes y personas con cubiertas del rostro, las señoras, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver cómo hay una práctica religiosa musulmana, hay una práctica de religiones de Oriente que se van expandiendo por Occidente y que van haciendo de que se tenga que tener algo que a lo mejor antes no podíamos ver, ¿no? De que los obispos, los papas de una religión y otra religión de Occidente y de Oriente se empiecen a sentar, se empiecen a conversar. Entonces, y estamos hablando a lo mejor de religiones que son fundamentalistas, ¿no? Que ya vemos con lo que a veces lo decimos lo vemos como algo chistoso, ¿no? Porque la desgracia de las personas que se convierten en bombas y explotan, que se ve que es porque no están de acuerdo con la creencia o con la forma de las políticas occidentales y ellos se sienten vulnerados en sus creencias y lo hacen esto, y lo digo, hacen sketch, ¿no? Porque uno ve a una persona por este lado que lleva una mochila y ya lo agarran, se le tiran como si fuera una bomba, ¿no? Pero eso tiene que ver con cómo el occidente ha querido reprimir a estas culturas, ha querido avanzar hacia ese lado y lo único que está provocando, dice él, es que sea al revés, sean esas religiones las que se empiecen a expandir por occidente.
puntos a tomar en cuenta en esta tesis, ¿no? Ya hemos visto el 1, el 2, luego este número 4, la crítica de la sociedad occidental, que tiene que ver, que me parece interesantísimo lo que dice Spengler, ¿no? Donde dice que si bien la cultura occidental ha sido dominante en la historia, pero también ha llevado a la extinción de la cultura occidental. Efectivamente, ha sido dominante, pero también ha ido destruyendo la misma y la sigue destruyendo las mismas culturas occidentales, ¿no? Se refiere a cómo en vez de ser una sociedad más grande, más rica, más importante, han ido la geopolítica, las guerras, la, el querer tener, abarcar más territorio por parte de los imperios grandes, han hecho que desaparezcan algunas sociedades, algunas culturas, ¿no? La descolonización y transmodernidad, la descolonización y la transmodernidad son conceptos que cuestionan el universalismo occidental y buscan una nueva forma de entender la cultura y la historia. Es decir, este occidentalismo, ¿no? O este universalismo occidental es lo que genera conceptos como el descolonización, el luchar contra, y conceptos que en nuestro país están bien arraigados, luchar contra el occidente, ¿no? Si no son de la nada que surgen estas expresiones, ¿no? El colonialismo, el occidente, la globalización, porque se entiende que es una política que quiere abarcar todo, ¿no? Y por lo tanto, es normal que no solamente en Oriente, sino también en el territorio de Latinoamérica, empiece a haber esta corriente tan fuerte de lucha contra el colonialismo y si quiere un poquito ir más lejos, lo que desde la teología se llamó teología de la liberación, ¿no? Preguntas de opción múltiple. Qué peligroso Huntington sobre el universo? ¿Qué peligros hay, según Huntington, sobre el universalismo occidental? Lo más peligroso es que la centralidad de Occidente en la historia universal, ¿no? Es decir, el universalismo occidental, lo que el principal peligro que tiene es que quiere ser el centro, ¿no? Quiere que no haya Oriente, quiere que no haya África, no haya nada de eso, todo tiene que estar relacionado solamente con Occidente, es lo que él plantea en su tesis, ¿no? ¿Qué ha sido dominante en la historia según Huntington? La cultura occidental, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a la región en la que estamos, ¿no? Nosotros conocemos algo de la cultura oriental, hoy conocemos porque hasta las novelas nos están empezando a llegar por la globalización. La cultura africana muy poca, la cultura asiática en esta zona del continente lo que más conocemos son las películas, a lo mejor de chino y su comida, pero no conocemos su práctica religiosa como tal, no conocemos su creencia, nuestro mundo ha sido siempre direccionado por Occidente, es lo que nos plantea eh, eh, el, el autor. ¿Qué es el choque de civilizaciones según Huntington? Es un conflicto entre estados centrales de diferentes civilizaciones, ¿no? Es el choque de civilizaciones es el conflicto que se está empezando a dar entre los países fuertes de Occidente y que está permitiendo que empiecen a ganar protagonismo civilizaciones de Oriente, de África y de Asia, ¿no? Hoy por hoy, si eh, o bueno, acá ya pasó hace unos meses atrás donde decían que compremos monedas este, chinas, creo que eran, ¿no? O la moneda de China y no dólares, ¿no? Entonces, obviamente, este conflicto lo que hace es que vayan ganando espacio las otras civilizaciones. Un aporte más, en realidad, aparece muy poco
Marcusen, ¿no? Que es un filósofo y sociólogo germano-estadounidense. Se los he puesto así porque no es que hable de esta manera en el documento, ¿no? Pero me pareció importante luego investigar un poco, leer un poco más sobre lo que dice este autor, ¿no? Él dice en su, en su obra El hombre unidimensional que la sociedad capitalista ha construido una sociedad cerrada que no permite pensar en un biodesarrollo donde las culturas distintas a la cultura norteamericana o anglosajona tengan participación efectiva y real para los destinos de la humanidad. También critica la sociedad de la opulencia, representada en el poder económico y político de los países que controlan la economía mundial, que permite pensar en aspectos de biodesarrollo, que permite pensar en aspectos de videodesarrollo locales, regionales y nacionales. Además, critica las políticas de represión global heredadas de un pensamiento marcadamente neoimperialista que han causado daño a la humanidad en general, a las culturas locales y al planeta, y han generado problemas sociales políticos. Eh, yo creo que aquí me gustó ponerlo esto de Marcuse porque eh, si ustedes miran, no hay en el documento como tal esto, pero en su obra del hombre unidimensional, Marcuse hace una síntesis de todo lo que vemos que expone el autor, ¿no? Y lo dice con palabras sencillas, ¿no? Que la sociedad capitalista, la sociedad occidental, ha construido una sociedad cerrada, que no permite pensar en un biodesarrollo, en un desarrollo de la vida, ¿no? Sino se ha centrado únicamente en la cultura norteamericana e inglesa o anglosajona, ¿no? Entonces, y habla de una crítica también de una sociedad de la opulencia, del tener más, ¿no? Del poder económico y político. Entonces, en este aporte de este teórico podemos sintetizar toda la tesis que nos va planteando el autor en cuanto a el universalismo occidental como forma de choque de las civilizaciones. Aquí hay eh, hay un pequeño análisis por cada uno de los puntos, el tema de la sociedad cerrada, de la sociedad de la opulencia y de la crítica a las políticas de represión global, pero en realidad esto nos puede servir eh, como fortalecer el conocimiento y no es algo que aparece directamente en el documento, ¿no? Preguntas de opción múltiple. Qué crítica hace Marcuse a la sociedad occidental capitalista? Inciso A, que es demasiado pobre, que es demasiado rica, que es una sociedad cerrada que no permite el biodesarrollo, que es una sociedad que no tiene problemas, efectivamente que es una sociedad cerrada que no permite el biodesarrollo. Esta puede ser una pregunta que nos puede aparecer en el examen, ¿no? Y creo que hemos visto que Marcuse, ¿no? Efectivamente nos, nos va en este pequeño texto ya, y aquí con más detalle, eh, nos dice eso, ¿no? De que la sociedad occidental no permite que haya un verdadero desarrollo de la vida, ¿no? Porque la vida la concentra únicamente en Occidente. ¿Qué crítica hace Marcuse a la sociedad de la opulencia? Que es demasiado pobre, que es demasiado rica, que no permite el biodesarrollo local, regional y nacional, que no tiene problemas, que no permite un biodesarrollo local, regional y nacional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que el poder económico y político sigue siendo de los países que controlan la economía, ¿no?
Cuando nosotros avanzábamos en el colegio veíamos, o cuando vemos el tema de la guerra del petróleo, ¿no? La guerra del, del océano, de nuestro mar, ¿no? Vemos que han sido temas geopolíticos y han sido temas relacionados con la opulencia de Occidente, ¿no? De querer controlar para crecer más ellos, ¿no? Como imperio, en deterioro de las pequeñas naciones, ¿no? O como cuando hemos visto que se ha querido crear una economía al interior a partir de no solamente de la venta de materia prima, sino de manufactura, como los precios han hecho en el mercado internacional, han hecho que cualquier intento de ello nos haya, en vez de habernos hecho mejorar, nos haya hecho empeorar, ¿no? Y nos haya hecho tener una deuda externa mayor. ¿Qué crítica hace Marcuse a las políticas de represión global, que son demasiado suaves, que son demasiado duras, que son heredadas de un pensamiento neoimperialista y causa daño a la humanidad? Efectivamente, él dice eso, ¿no? Que son heredadas de un pensamiento neoimperialista y causan daño a la humanidad. Porque para Marcuse, un presidente de Estados Unidos es como un emperador, ¿no? Es como una nueva figura de un emperador, y un emperador, obviamente, dueño de un imperio, eh, estaba centralizado, pero tenía los pequeños pueblos que deberían generarle riqueza, y entonces, para que eso ocurra, tenía que controlar, tenía que eh, deteriorarla, ¿no? Explotarla, por lo tanto, causarle daño al resto de la humanidad, ¿no? En, para beneficio de su imperio y en deterioro de la humanidad. En este Hans Kuhn, ¿no? Que es con el que entramos ahora, es un teólogo católico suizo. Ya entramos a las tesis de López y de Hans Kuhn, ¿no? Es un teólogo católico que defiende el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Aquí ya viene la propuesta como tal, ¿no? Es decir, él cree que a partir de lo que habíamos visto en las anteriores líneas, donde la falta de diálogo lo único que hace es está generando la destrucción de, del mundo, ¿no? Y que para esto ha tenido mucho que ver Occidente, por eso habla de la tesis de que a Occidente no le interesa que haya un diálogo de religiones, y las religiones que están expandidas en todo el mundo pueden ser la principal forma de luchar contra el imperialismo, ¿no? Él sostiene que es importante que el ecumenismo, que se entiende ahora como la reunioncita de los que creemos en de una forma, otra forma, pero una reunión que no profundiza, ¿no? Eh, Él habla de que en realidad tiene que ser un diálogo interreligioso, ¿no? Para construir un pensamiento que abarque todo el globo terráqueo, ¿no? Que permita una tolerancia de las religiones. ¿Para qué? Para poder salvar el mundo, ¿no? Entonces él dice, no puede ser una práctica, no puede haber una práctica de entenderlo mal el ecumenismo, o practicar un ecumenismo donde solamente nos sentamos las distintas iglesias cristianas en este caso, ¿no? Sino tiene que haber una apertura a todas las religiones, pero pensando en que el diálogo religioso tiene que generar realmente objetivo, y el objetivo tiene que ser
el cuidado de la vida, ¿no? Y fíjense lo que él dice, ¿no? No va a haber paz entre las naciones sin diálogo entre las religiones, ¿no? Esa es su máxima, ¿no? Él con esto nos plantea que debe haber, a la hora de sentarse las religiones, el diálogo no debe tener intereses de una y otra religión, sino tiene que haber, pues tiene que haber, a la hora de sentarse, tienen que haber unas actitudes de escucha, de un diálogo que genere tolerancia, que genere respeto con la tradición eh, cultural, ¿no? Pero que también genere un respeto entre las religiones, ¿no? Para que estas religiones permitan, ¿no? O este diálogo de las religiones permita salir de la situación conflictiva que vive el universo, ¿no? Eso tiene que no hay paz entre las naciones si no hay un diálogo, porque este choque de las civilizaciones, del que hablábamos hace rato, ¿no? Eh, que genera, que puede generar la destrucción, lo que tiene que lograr, dice Kuhn, es más bien un choque de un diálogo entre estas civilizaciones. Entonces, la religión desde esta perspectiva, dice Kuhn, puede actuar como un instrumento de liberación. ¿De liberación? ¿Liberación de qué? ¿No? Es decir, si estamos en un diálogo y estamos colaborándonos entre todos, claro que podemos liberarnos de cualquier situación que nos esté oprimiendo, ¿no? Es una, este diálogo debe ser una orientación al futuro, dice, ¿no? Una orientación al futuro donde si queremos seguir viviendo, queremos preservar la vida, tenemos que relacionarnos y tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser fraternos, tenemos que tener confianza en la vida, tenemos que ser solidarios y sobre todo tenemos que tener un compromiso social. No solamente un compromiso con los hermanos de mi iglesia, no ir dentro de un templo y practicar un ecumenismo y cuando salimos del templo, cada quien para su lado, cada quien con sus valores, cada quien con sus creencias y no miramos al otro como el igual, ¿no? Casi si se quiere una metafísica de la alteridad, ¿no? El otro. Yo vivo en relación con el otro. El otro es el que le da sentido a la vida y por lo tanto debo respetarlo y debo cuidarlo. ¿Qué paradigma propone, por lo tanto, Kunz para superar el choque de las civilizaciones? Veamos el paradigma del diálogo entre las civilizaciones, el paradigma del consenso ético, el paradigma del multiculturalismo, el paradigma del respeto por el otro, no. Él dice, es el diálogo entre las civilizaciones. ¿Cuál es la fórmula desarrollada por Kuhn para reflexionar sobre la paz mundial? No hay paz entre las naciones sin consenso ético. En realidad la leímos al principio, ¿no? No hay paz entre las naciones si no hay diálogo entre las religiones. No hay paz entre las naciones si no hay diálogo entre las religiones, ¿no? Es su premisa con la que él piensa, su frase con la que él empieza, ¿no? ¿Qué papel pueden desempeñar las religiones según Kuhn? Las religiones que en la tesis anterior son la causa del conflicto, son la causa del problema, ¿no? Pueden ser los instrumentos de liberación y de una orientación al futuro y de fraternidad si hay diálogo, ¿no? Si hay el diálogo entre las naciones del que habla él, ¿no? Si hay un diálogo entre las civilizaciones, ¿no? Y estas civilizaciones que eh, han ido creciendo a lo largo de la historia y y a través de la religión han hecho una rica historia, ¿no? Necesitan que en esta religión, ¿no?
se puedan asentar las bases para la liberación y la orientación a un futuro a un futuro fraternal. Porque obviamente él plantea que la religión es sinónimo de esperanza y es sinónimo de vida. Finalmente está Alberto Ramírez y el diálogo interreligioso. Kuhn lo plantea esto desde una manera general, ¿no? Y Alberto Ramírez también habla de este diálogo interreligioso y del ecumenismo, y dice él que esa es la forma que se tiene para superar las divisiones y los conflictos y construir una sociedad más justa y pacífica. Él dice que para eso es importante, para construir este nuevo paradigma ético, abarcar todas las creencias y las filosofías que existen, ¿no? Y él ya empieza a tomar en cuenta algunos documentos que son fundamentales en esta última etapa de la historia de las religiones y precisamente, para ser más preciso, de la actualidad de la religión católica, ¿no? Por ejemplo, el Concilio Vaticano II. ¿Por qué lo toma el Concilio Vaticano II? Porque es el documento que permite la apertura de la religión católica, que era una religión cerrada, ¿no? Que era una religión donde no toleraba a ninguna otra religión en ese momento. A partir del Concilio Vaticano II hay una apertura de la religión católica hacia el mundo, ¿no? De ahí es que surgen luego propuestas como la teología de la liberación, ¿no? Entonces él dice, ¿no? O destaca la importancia del Concilio Vaticano II como un momento clave de la historia y de la teología, ¿no? Un proceso de actualización, el ayornamiento, un proceso de actualización y apertura a los retos del mundo moderno, incluyendo el diálogo con otros cristianos, religiones no cristianas y el mundo secular. Algo no pensado hasta el Concilio Vaticano II. La Iglesia, Ramírez sostiene que la Iglesia debe ser adecuada al tiempo y estar interesada en los problemas del hombre y la sociedad y la cultura. Esto implica perspectivas de diálogo en todos los niveles, incluyendo lo religioso, donde el ecumenismo y el macroecumenismo son prioridades fundamentales. Pero cuando dicen todos los niveles, ¿por qué habla en todos los niveles? Porque antes la Iglesia se metía en diálogos políticos, en diálogos económicos, pero no dialogaba el tema religioso. No, no era un tema que se lo tenían que tocar, se lo tenían que respetar. Y eso, si se fijan, si lo relacionan con el concepto de el occidentalismo y su imperialismo, pasa lo mismo con la religión católica, ¿no? El querer abarcar todo, el querer ser dominante de todo, ha hecho que eh, eh, la crisis la crisis de fe, de creencia, de la que hablamos al principio, haga que las personas empiecen a adoptar otras creencias, otra fe, porque el mundo occidental, al querer reprimir a todos los otros continentes, lo único que le favoreció es más bien que ellos se puedan abrir y puedan ir a otras partes, a otros continentes. Y eso ha permitido que si se quiere, muchos feligreses hayan empezado a migrar o hayan decidido cambiar su práctica religiosa. Entonces, en el Vaticano II, consciente de esta situación, en esa reunión de obispos, de cardenales, ¿no? Vieron como un punto de partida el abrirse, el relacionarse a un diálogo que no solamente sea político, no solamente sea económico, no solamente sea cultural, sino sobre todo también sea religioso, porque la religión católica ya no era la única que se practicaba, ¿no? En el artículo, Alberto Ramírez
nos dice que los retos que enfrenta la teología latinoamericana sobre todo, tiene que ver con la comprensión de la opción de los pobres, la integración del mundo universal y la práctica pastoral de la liberación, ¿no? Efectivamente, la comprensión de la opción por los pobres es la teología de la liberación, ¿no? Que en su momento generó hasta que sean algunos sacados de la iglesia, ¿no? Que sean considerados personas excomulgados dentro de la iglesia, y sin embargo fue una corriente que, o es una corriente que ha sido adoptada y que es valorada sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque la teología de la liberación habla de la opción por los pobres, ¿no? Y no solamente, siempre hablamos de los pobres de espíritu, ¿no? Pero habla de una opción por los pobres que no tienen posibilidades de una alimentación digna, que no tienen posibilidades de la salud, que no tienen, es decir, que tienen necesidades básicas, ¿no? Y obviamente necesidades básicas como la educación. No podemos hablar de personas de fe si tampoco hablamos de personas que tienen una formación, que tienen un estudio, que puedan decidir en qué y cómo quieren creer. Entonces, él plantea eso, ¿no? Que la teología debe romper lo teogónico de poner a Dios ahí encima, arriba, ¿no? Y debe bajar a el mundo real, ¿no? A un mundo real donde los pobres también son hijos de Dios, ¿no? Y deben tomar en cuenta de que hay un mundo que está totalmente desunido, ¿no? Y está autodestruyéndose porque no hay una integración universal. Y por lo tanto, es importante que haya una praxis pastoral liberadora, porque una praxis pastoral liberadora no es opresora, ¿no? Entonces la religión no debe ser opresora, debe llevar un testimonio liberador de apertura a todas partes donde se practique la religión. Por lo tanto, él ve importante de que el biodesarrollo, ¿no? En una práctica ecuménica, realmente se va a dar un verdadero biodesarrollo si se pone en práctica estos tres componentes, ¿no? La opción por los pobres, la integración en el mundo universal y la práctica pastoral de la liberación. ¿Qué concilio ecuménico es fundamental para la reflexión de Alberto Ramírez? Ya lo hemos dicho, el Concilio Vaticano II. ¿Qué propósito conciliar es aún vigente según Ramírez? Proporcionar una iglesia adecuada al tiempo. Efectivamente, ¿no? El Concilio Vaticano II eso es lo que hace, ¿no? Busca ser una iglesia nueva, ¿no? Una iglesia que se renueva y que se adecua a los cambios del tiempo, de los tiempos. No busca ser una iglesia tradicional. Y si bien es cierto, la iglesia tiene esas dos, la tradicional y la liberadora, ¿no? Él plantea de que la tradicional va a seguir siendo parte de un pensamiento occidental, de un pensamiento en una línea opresora, y él plantea de que la iglesia lo único que va a hacer es ir luchando en contra de sí misma con este planteamiento, ¿no? ¿Qué nivel de diálogo es fundamental para Ramírez? El nivel de diálogo religioso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos acá, ¿no? Un nivel de diálogo religioso es un nivel que tiene apertura, ¿no? Que tiene una opción por los pobres, que busca una integración en el mundo universal y que tiene una praxis pastoral de liberación. Entonces, eh, eso permite que dentro de ese diálogo religioso puede entrar lo social, lo económico y lo político. Porque ya vimos que la fórmula anterior de la iglesia, que era conversar sobre lo social, sobre lo económico y lo político, y no tocar el tema de lo religioso, no le generó nunca
no fue nada positivo para el crecimiento de la religión, porque era algo que no permitía que se lo toquen, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los retos que plantea el mundo moderno a la teología del futuro en Latinoamérica? En Latinoamérica es la opción o la inclusión de los pobres, ¿no? Creo que es el principal, siempre que vemos desde Latinoamérica, los, por ejemplo, Pedro Casaldáliga, ¿no? Leonardo Boff, grandes autores, y si queremos gente que tenemos todavía viva aquí en Bolivia, Víctor Codina, Nicolás Castellano, ¿no? Personas que efectivamente hablan, plantean un mundo moderno, ¿no? Un mundo moderno donde el pobre no es pensado como pobre, sino como parte de la sociedad. No es tomado como lo hizo durante toda la historia occidente, plantea él, o bueno, lo podemos entender nosotros, como aquel que tiene que ser sometido siempre, sino que tiene que salir de esa situación de pobre, ¿no? ¿Por qué es importante que la teología latinoamericana se abra a un futuro de apertura dialogal y global? Para tener una conciencia de la unidad de la humanidad y la iglesia. Efectivamente, no es solo para evitar un conflicto religioso, no, porque no es que el fin último relacionado con los conflictos religiosos va a ser siempre la unidad de la humanidad. La unidad de la humanidad, eso es lo que importa. La paz mundial, si hay unidad de la humanidad, se va a dar. La diversidad religiosa, si hay la unidad de la humanidad, se va a dar, ¿no? Por lo tanto, lo que importa es que haya una conciencia de unidad, y para que haya una conciencia de unidad tiene que haber una conciencia de que las iglesias están, pero hay que ser tolerantes, hay que ser dialógicos y hay que ser respetuosos de el otro, ¿no? Otra vez viene la palabra alter, ¿no? El otro. ¿Qué destaca como clave para un verdadero biodesarrollo en la perspectiva religiosa? La exclusión de otras creencias, la apertura al diálogo interreligioso, la imposición de una única doctrina, la resistencia y la globalización religiosa, ¿no? Ya vimos que esto es más bien lo que pasaba antes, ¿no? Lo que ha generado todo este conflicto ha sido excluir otras creencias, imposición de una única doctrina, ¿no? Y lo que va a permitir un verdadero desarrollo de la vida va a ser la apertura a un diálogo interreligioso. Ya casi para terminar, él aborda los desafíos que enfrenta la teología del futuro en Latinoamérica, debido al pluralismo cultural y a la necesidad de un diálogo más complejo, incluyendo con un mundo cada vez más secular, ¿no? Se cuestiona la influencia de una teología europea progresista en un contexto latinoamericano religiosamente diverso, y se destaca la importancia de reconocer la religiosidad popular como base simbólica de la fe. Efectivamente, ¿no? Eh, un desafío de la teología y de la religión tiene que ver con esto, ¿no? A mí me hace acuerdo a una vez eh, tuve la oportunidad de llegar a una celebración religiosa de Urcupiña con un nuncio apostólico que había llegado hace poquito, y él decía, no entiendo, decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén celebrando a la Virgen y estén tomando y estén bailando estos bailes con diablo? Y entonces ahí un teólogo que también era europeo, pero vivía mucho tiempo ya en Bolivia, le dijo, la religiosidad por encima de todo lo que nosotros podamos ver en teología está la religiosidad popular, que es la forma como ellos se acercan a Dios, como celebran con Dios, ¿no? Creo que, y eso plantea Alberto Ramírez, ¿no? Si la religión y los teólogos de las religiones no toman en cuenta la práctica de la religiosidad popular que tiene que ver con la cultura,
¿no? Y tiene que ver con las sociedades que hay en Latinoamérica. Vamos a seguir siendo, viviendo en esta situación conflictiva, porque obviamente esta religiosidad popular que, fíjense, antes, ¿quién chayaba en Santa Cruz? Bueno, antes me refiero, yo tengo 49 años, no sé si yo no, si hubiera pensado que iba a chayar, pero ahora, ¿quién no chaya en Santa Cruz? ¿No? ¿Quién de Santa Cruz no va a Orcupiña o a Copacabana? Es religiosidad popular. Y esa religiosidad popular que va creciendo tiene que ser comprendida y tiene que ser tolerada por los teólogos y tiene que tener una mirada de la palabra de Dios en estos tiempos, ¿no? Entonces, él plantea eso también en esta parte final, ¿no? Se enfatiza la importancia del reconocimiento de una multiculturalidad, el respeto por la diversidad y la dignidad humana en el contexto de biodesarrollo. La vida es eso, no es el occidente, ¿no? La vida es el choque de las culturas o la unión de las culturas, ¿no? Hay un, y por lo tanto tiene que haber un respeto por la diversidad y por la dignidad humana. El hecho de que yo no crea en lo que vos crees no me quita que no sea una persona digna, ¿no? Y no me quita que pueda vivir en relación con otras personas, ¿no? A mí me tocó convivir un tiempo con personas ateas, bueno, más que ateas, agnósticas, creo yo, y con personas que venían de una forma, de una práctica religiosa muy cerrada, muy tradicional, ¿no? Y sin embargo, a la hora de sentarnos a conversar, había eso, ¿no? Había una comprensión de la diversidad y, y había un respeto por la otra persona. Entonces, se practicaba la multiculturalidad, ¿no? Y se la respetaba a la otra, con sus creencias, con sus prácticas, con su forma de vivir, se la veía como una persona digna, ¿no? Entonces, eso él también plantea acá, ¿no? Busca una apuesta por el ser humano tanto local como globalmente, porque obviamente, si esto solamente se queda en Latinoamérica, no podemos hablar de que hay un verdadero cuidado por la vida en todo, una práctica del cuidado de la vida en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, puede ser que Latinoamérica sea el grito, ¿no? El grito, o puede ser el ejemplo, si se quiere, para ir a algo más sencillo, ¿no? De cómo esta práctica religiosa en esta parte en este continente, esta parte del mundo, es lo que puede generar un verdadero cambio y una verdadera paz en el mundo. En esta parte del texto, él destaca el papel de la religión en la historia como generadora de dinamismo utópico y profundidad en la vida. Obviamente, ¿no? Siempre nosotros, nuestra utopía es hacer todo bien por nuestra fe, por nuestra creencia en Dios, ¿no? Hablamos de una ciudad perfecta donde todos somos hermanos, todos nos relacionamos y todos vivimos según lo que Dios nos pide, ¿no? Porque creemos efectivamente, y esta ciudad utópica es porque creemos en lo trascendental, ¿no? Que es lo que nos hace entrar en una dimensión de profundidad y cultivar a la humanidad. Él lo plantea así, ¿no? Por lo tanto, él dice que no podemos ser hay que ver todo lo positivo de la religión, ¿no? Su importancia para promover la fraternidad entre los pueblos, ¿no? Y aquí destaca el papel del cristianismo, pero él en su lectura nos dice que a lo mejor esto es algo que se ha ido perdiendo y que se tiene que retomar porque el mundo occidental esto utópico lo quiere eh, implementar o quiere que se aplique en todas partes, ¿no? Sin respetar las culturas, respetar las tradiciones, sin respetar la vida de las otras personas.
Entonces, ¿qué desafíos enfrenta la teología del futuro en Latinoamérica? La falta de diálogo con culturas diferentes, la influencia de una teología europea progresista, la resistencia a la secularidad, el rechazo de la religiosidad popular, la influencia de una teología europea progresista. Una teología europea progresista que pareciera que tiene una apertura a la religiosidad de esta parte del continente, pero eh, no deja de ser occidente y no deja de tener una propuesta relacionada con una práctica tradicional de la religión, ¿no? ¿Qué destaca el texto en relación al biodesarrollo? La importancia de una visión global del ser humano. Es decir, la exclusión de la vida espiritual, no. La importancia de una visión global del ser humano, sí. La negación de la diversidad cultural, no. La separación entre vida física y psíquica, no. Destaca la relación al videodesarrollo, la importancia de una visión global del ser humano. Es decir, el ser humano debe ser pensado en todas sus dimensiones, eh, y debe ser pensado y respetado en todas sus prácticas de vida social, cultural y religiosa, ¿no? No solamente, como hemos visto, no solamente pensar en lo político y en lo económico, sino en su globalidad. Y ya lo hemos visto en la anterior tesis, y nosotros lo decimos cada vez cuando planificamos el OLOS, ¿no? Tiene que ser pensado en su totalidad y como parte de la totalidad. ¿Qué papel se destaca el cristianismo en el último párrafo que está en el texto, ¿no? La promoción de la fraternidad y la compasión. Es importante esto, ¿no? La promoción de la intolerancia, no. La importancia de la separación entre los pueblos, la promoción de la fraternidad y la compasión. La fraternidad y la compasión, porque él habla de que la fraternidad, que es la relación entre el respeto, ¿no? De la forma de vida que pueda tener el otro, y ahí viene nuevamente la metafísica de la alteridad. Yo vivo en relación con el otro. Y la compasión, porque soy solidario, ¿no? Soy solidario. No miro en la dificultad del otro una oportunidad de pasar por encima del otro, sino miro una oportunidad de crecer, de ayudarlo para crecer con el otro. Entonces, una compasión que va a ser siempre estar acompañando al otro, ¿no? Y ya para terminar, esto, no hay pregunta de esto, solamente es una última reflexión que hay en el texto. Invita en realidad a reflexionar sobre la relación del ser humano con su cultura, el entorno y consigo mismo en el contexto del biodesarrollo, y habla sobre, y lo menciona a Tyler de Chardin, de Chardin se escribe, siempre lo he pronunciado de Chardin, ¿no? Y el texto que habla, su vida ha sido un largo testimonio a la verdad y además una larga afirmación de fe en el valor fundamental del hombre y del mundo. Él dice, ¿no, López? Me parece que de esta fidelidad y de esta fe puede emerger para usted una inmensa confianza con respecto a lo que a todos nos espera al término de nuestra vida. La confianza, una confianza inagotable y total en el gran empuje del ser que nos hizo y nos arrastra. Esta actitud es la única que ciertamente no puede ni equivocarnos. Maravillosa e irreemplazable función del cristianismo que desarrolla esta confianza hasta la posibilidad psicológica de un amor en evolución. Eh, para él tenemos que evolucionar como cristianos, ¿no? Pero en esta evolución tiene que haber una confianza en Dios y una confianza en el ser humano, ¿no? Y este gran teólogo que no era católico, este gran ministro cristiano, ¿no? Que fue un verdadero revolucionario, que hizo una revolución
y que logró que los negritos sean reconocidos en Estados Unidos, creo que nos muestra un testimonio de que hay que evangelizar hacia la apertura y hacia el cuidado y hacia el desarrollo de la vida. Es decir, no podemos entender el desarrollo de la vida como la destrucción de la civilización, ¿no? No es decir, no invento algo y para inventar algo voy a tener que talar todos los árboles, o es importante que tale todos los árboles de acá. No. Él hace una mirada de la vida donde lo primero es por el desarrollo debe existir, debemos seguir progresando, desarrollándonos, pero cuidando y respetando nuestra vida y la vida de los otros, y todo siempre en un diálogo con las distintas sociedades y guiado siempre por Dios, ¿no? Esa confianza en Dios que es amor. Entonces, esa es la lectura que hay, esa es la primera lectura que quería compartirles, ¿no? Si se fijan, empieza con un filósofo y luego son dos teólogos, ¿no? Que hacen un planteamiento sobre la vida. La lectura que viene tiene que ver, bueno, el texto que nos tocaría la próxima vez, tiene que ver más con lo relacionado a la cultura. Es un texto que habla mucho sobre nuestras culturas indígenas, ¿no? Es un libro peruano, me he puesto ya a leerlo, es una bibliografía peruana, no es, no es boliviana, pero bueno, es lo que nos toca estudiar, ¿no? Está dentro de la bibliografía. Entonces yo PowerPoint, profesores, se los voy a mandar para que lo puedan tener y ahí puedan estudiar un poco las preguntas y las respuestas, ¿ya? ¿Cómo? Hola. Perfecto. Entonces, hoy quedaríamos hasta aquí nomás y ya nos estaríamos viendo la próxima semana con un segundo texto, ¿ya? Enseguida les mando yo el documento al grupo. ¿Está bien? Está bien, gracias, pero no sé si no me he fijado bien. En los últimos sí había la respuesta remarcada, pero en los anteriores no se veía eso. Sí, pero está ahí, está la respuesta. Todas están con respuesta, no se preocupen. Todas tienen la respuesta y no es que la tengo aquí a un ladito y la he ido leyendo, están ahí marcaditas. Dice respuesta, si es que no está marcada igual dice respuesta, dice. Abajo. Si no, van a estudiar, Lice. Gracias. Muy buena charla, Lice. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.